Se denomina arte paleocristiano al estilo que se desarrolla durante los 5 primeros siglos de nuestra era, desde la aparición del cristianismo durante la dominación romana hasta el año 476 y la llegada de los pueblos bárbaros, es decir, hasta la desaparición del Imperio Romano. Así pues, entendemos que su principal característica es la de ser un puente entre dos culturas, entre la cultura clásica, la cultura romana, en la que nace, y la cultura cristiana, una cultura que precisamente en este momento está poniendo sus fases. El arte paleocristiano va a estar dividido en dos grandes etapas. En la primera, desde el año 0 hasta el año 313 después de Cristo, cuando Constantino publica el Edicto de Milán, la religión cristiana es una religión prohibida y que está perseguida por el Estado romano. Por lo tanto, sus manifestaciones artísticas principales van a ser aquellas que se van a desarrollar en el interior de la tierra, en las catacumbas, a través de sus pinturas. La segunda etapa, después del Edicto de Milán del año 313 después de Cristo, viene caracterizada porque el cristianismo ya es una religión permitida y pública, así que las principales manifestaciones cristianas se van ahora a ver en la construcción de los primeros templos cristianos y la utilización de la basílica romana para diseñar estos templos. Vamos a hablar sobre la primera etapa del arte paleocristiano. Como hemos dicho, el cristianismo es una religión perseguida y por lo tanto los cristianos van a tener que desarrollar sus manifestaciones a escondidas del Imperio Romano. El lugar elegido para ello van a ser las catacumbas. Pero, ¿qué son las catacumbas? El origen de estas se encuentra en los arenarios que habían perforado los romanos en el subsuelo de la ciudad para extraer materiales para la construcción. Cuando se agotaban y abandonaban, los cristianos aprovechaban estas canteras, transformándolas en cementerios y añadiendo nuevos túneles. El resultado es un laberinto de estrechas galerías que reciben el nombre de criptas. En determinados lugares, las criptas se ensanchan formando cámaras cuadradas o poligonales, que denominamos cubículas o cubículos, donde recibían sepulturas los restos mortales de los que habían sido torturados o de los distintos cristianos. En esos lugares a veces se construían arcos y recibían el nombre de arcosolios. El resto de la comunidad reposaban en nichos a lo largo de las galerías que denominamos lóculi. Va a ser esta primera pintura paleocristiana una pintura de figuras planas y sin fondo, con un lenguaje claro y fácilmente comprensible por los fieles. Va a ser un arte simbólico y que tiene un poco la influencia en los colores de la pintura romana, y recordemos que va a estar realizada por artistas no profesionales. Y en este contexto se van a crear algunos de los símbolos más importantes del cristianismo. Por ejemplo, el crismón. El crismón es un símbolo que está hecho con las dos primeras letras del nombre de Cristo en griego, la X y la C y la R. Otro de los símbolos que vamos a encontrar por las paredes de las catacumbas son, por ejemplo, el pez.
que bueno, pues está relacionado con el bautismo de los cristianos y porque el nombre de pez en griego coincide con las iniciales Jesucristo, Hijo de Dios, Salvador. Otro símbolo característico que nace en esta etapa es el alfa y el omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, poco que viene a significar que Cristo es el principio y el final de todo lo creado. Otros símbolos que encontraremos serán, por ejemplo, pues el cordero como símbolo también de Cristo, o el pavo real, que significará pues hará referencia al jardín del Edén, al paraíso. Pero ¿cuáles son los temas que vamos a encontrar en las paredes de las catacumbas? Bueno, pues en primer lugar, escenas de carácter clásico que tienen que ver con el buen pastor, que nos recuerdan al moscóforo griego. Vamos a encontrar después temas del Antiguo Testamento, bueno, por ejemplo, pues Adán y Eva, los temas relacionados con Jonás o con los leones y con Daniel, y finalmente temas del Nuevo Testamento, como la multiplicación de los peces, la resurrección de Lázaro o bueno, pues los distintos milagros de la vida de Cristo. También tenemos que señalar que es la primera vez que aparecen imágenes de la Virgen como madre sentada con el niño en su regazo. Algunas de las catacumbas más importantes están en Roma y serán pues las catacumbas de San Sebastián, las de San Calixto o las de Santa Priscila. Con la promulgación por Constantino del Edicto de Milán en el año 313, los cristianos abandonan la clandestinidad de las catacumbas para practicar su religión. El primer problema arquitectónico con el que se encuentran los cristianos es que no pueden aprovechar los templos paganos, pues eran edificios construidos para albergar la imagen del dios romano, no para reunir a grandes muchedumbres. La nueva comunidad necesitaba una iglesia que permitiera congregar en su interior a fieles y sacerdotes durante la celebración de la misa. La solución fue cristianizar la basílica romana. La basílica hasta entonces había sido utilizada por los romanos para actividades comerciales y principalmente judiciales. Así pues, la basílica va a quedar configurada de la siguiente manera. En primer lugar, en muchas de ellas, un primer patio porticado que denominamos atrium. Este atrium va a dar paso a un espacio antes de lo que es la propia basílica, que se llama nártex, que va a ser una especie de vestíbulo en el cual se van a quedar aquellos cristianos que todavía no han sido bautizados. Y la basílica propiamente dicha pues organiza su espacio generalmente en 3 naves longitudinales, o aunque también pueden ser 5, separadas por columnas. La nave central es más alta y más grande que las laterales, y sobre esas naves en sus muros se levantan ventanas para que pueda producirse la iluminación del interior. La cubierta es plana y de madera, y al final nos encontramos con un ábside con una bóveda, que es el lugar para el altar. El antiguo lugar para el pontífice, para el juez romano, va a ser ahora el lugar para el dios cristiano. Algunos de los ejemplos más importantes de las basílicas, de planta basilical, van a ser San Juan, la Basílica de San Juan de Letrán, de Santa María Maggiore, o de San Pablo Extramuros en Roma, así como la primitiva
Basílica de San Pedro del Vaticano. Quizás el ejemplo que perdura de manera más intacta sea la también romana iglesia de Santa Sabina, una iglesia de planta basilical con un techo a 2 aguas, el techo plano basilical, 3 naves, la central más alta como se puede ver y más ancha, y al final el ábside a modo de arco triunfal. Para acabar vamos a ver otros edificios que aparte de la basílica también se construyeron en esta etapa del arte paleocristiano. Van a ser edificios con planta circular, octogonal o de cruz griega, aquella en la cual los 4 brazos tienen la misma longitud. Destacan los mausoleos, como por ejemplo el que construyó Constantino para su hija, que es el mausoleo de Constanza, o el de Gala Placidia en la ciudad de Rávena. Otro tipo de edificios que vamos a encontrar van a ser los baptisterios, que están exentos, son edificios que están fuera de la iglesia, como por ejemplo el de San Juan de Letrán, y que en el Renacimiento pues se van a prodigar en distintos edificios. Finalmente encontramos edificios denominados martirium, que son conmemorativos y erigidos para custodiar alguna reliquia o proteger algún lugar santo. Los más conocidos son la iglesia de la Natividad en Belén y la iglesia del Santo Sepulcro, donde está enterrado Cristo, en Jerusalén.